Estamos viviendo un momento que puede ser histórico en Irán. Los ciudadanos han salido a las calles exigiendo el fin del régimen de los ayatolás. Algo que empezó con protestas puntuales se está convirtiendo en un auténtico baño de sangre y ya se ha llevado a cerca de 12.000 personas. Y sí, si estáis puestos en la historia de Irán, precisamente así es como llegaron los ayatolás. Tras un levantamiento del pueblo a finales de los 70 para acabar con la tiranía de los Pahlaví, el problema es que acabó siendo un giro de 360 grados. Acabaron cambiando una tiranía por otra igual o incluso más violenta que la anterior. Pero todos tienen un límite y parece que la gestión de los ayatolás ha cruzado ese límite. Ahora mismo están matando a su propio pueblo para tratar de frenar las protestas. Pero parece que estas amenazas no están sirviendo de nada, ya que la gente no tiene nada que perder. Y el detonante de las protestas es la pésima situación económica que está viviendo el pueblo iraní desde antes de la llegada de los ayatolás. Evidentemente no puede faltar el argumento de que todo esto es por culpa de las sanciones de los Estados Unidos. Ahora bien, si uno se pone a analizar la historia de Irán, se da cuenta de que las sanciones son lo de menos. Cuando estudias la historia económica de Irán, te entra un sentimiento de rabia por las decisiones que se han tomado. El régimen previo al de los ayatolás tomó muy malas decisiones, pero es algo de lo que ya hablamos en este vídeo. Pero lo que vino después no se puede considerar como un paseo de rosas. Ahora mismo la economía está sufriendo de una inflación terrible, una escasez de agua por falta de mantenimiento de las infraestructuras y falta de suministros básicos en muchos puntos del país. Esto ha motivado al pueblo a salir a las calles, ya que, total, peor es complicado estar, y Trump ya está tratando de aprovechar la oportunidad para darles un empujoncito. Pero mientras esperamos a ver si esto es otra de las tantas protestas violentas que acaban en nada o un levantamiento serio que puede derribar al régimen, vamos a repasar los mejores hits de los ayatolás para entender por qué Irán está como está. Y os aseguro que esto le da rabia a más de uno, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. En 1979, la sociedad iraní estalló contra el monarca Shah Pahlaví y se acabó transitando a una república islámica bajo la dirección del ayatolá Ruhollah Khomeini. El detonante fue el incendio del Cinema Rex en agosto de 1978 que causó la muerte de unas 400 personas. Aunque posteriormente esto se atribuyó a militantes islamistas, buena parte de la población pensó que se trataba de una operación de falsa bandera de la Savak para desacreditar la oposición, lo que intensificó las protestas. En verdad, este detalle es irrelevante, el pueblo estaba ya cansado. Si no hubiera sido por eso, habrían estallado por cualquier otra cosa. Bastaba cualquier chispa para que esto salte por los aires. El 1 de febrero del 79, Pahlaví huyó del país y el día 11 de ese mismo mes, el ayatolá regresó al país, estableciendo en abril de 1979 la República Islámica, algo que fue recibido con mucha ilusión por parte del pueblo iraní, pero esta alegría les iba a durar bastante poco a los iraníes. El gobierno pasaría de una monarquía absoluta a una teocracia, es decir, un sistema donde la autoridad religiosa es la fuente última del poder político. El nacimiento de la república no ha sido el más amable. Se estrenó con una sangrienta guerra contra Irak en 1980 que duraría hasta 1988, pero más adelante iremos con eso. Los primeros años de Irán fueron muy malos para su economía, su ejército y la fortaleza del gobierno. A pesar de que el monarca se había ido, la paz no reinaba en las calles, ya que había muchos seguidores de la monarquía. Las protestas no cesaban, bueno, sí cesaban porque las reprimían, pero ya nos entendemos. El nuevo gobierno trató de realizar un giro radical en la economía iraní. Lo primero que se hizo fue nacionalizar toda la industria, especial énfasis en la industria del petróleo. La nueva constitución establecía un modelo económico tripartito, donde dividía la actividad económica en tres sectores: el estatal, el cooperativo y otro privado. Pero aunque no adivináis cuál de los tres iba a tener más peso. Efectivamente, el gobierno trataría de implementar planes quinquenales para salir del atraso económico que estaban sufriendo, pero el régimen se iba a encontrar con un problema de tres pares de narices y no tiene nada que ver con vecinos violentos y esas cosas. El mayor problema que iba a surgir es la propia demografía del país.
lapso de 20 años la población de Irán se duplicó, lo que dio lugar a una estructura etaria predominantemente joven. Y diréis, ¿cuál es el problema? Pues que si hay mucha población, sobre todo joven, se necesita trabajar para pagar cosas y ello requiere de una estructura económicamente funcional, algo que a todas luces no había en ese momento, pero también se necesita comer. Y el sector primario no estaba pasando por su mejor momento. Desde la década de los 60 la producción agrícola había sufrido una caída estrepitosa. Este desfase entre las necesidades de una población en crecimiento y la mala situación del sector agrario tensaba mucho la cuerda, y esto se haría notar en un futuro. Pero de mientras, el líder iraquí, Saddam Hussein, percibía una oportunidad geopolítica. Consideró que la sociedad iraní estaba muy débil y decidió invadir Irán para recuperar un par de territorios perdidos y de paso anexionar puntos estratégicos. Planificó una invasión a gran escala y se jactó de que las fuerzas iraquíes alcanzarían Teherán en 3 días. Estáis teniendo un déjà vu, ¿verdad? En 22 de septiembre de 1980, el ejército iraquí invadió Irán a través de Juzestán, lo que dio inicio a la guerra entre ambos países. Aunque las fuerzas de Saddam Hussein lograron avances iniciales, las fuerzas iraníes, impulsadas por un fervor revolucionario, lograron hacer retroceder al ejército iraquí hasta su propio territorio en 1982. Eso sí, la guerra tuvo un coste enorme para Irán. Se estima que el coste total de la guerra fue de unos 600.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, el PIB de Irán en 2023 es de 370.000 millones de dólares. Y la contracción del PIB también fue bonita. Se estima que en 10 años la economía perdió el 45% del PIB. Ahora bien, para los ayatolás esto fue un momento crucial para afianzarse en el poder. ¿Por qué? Pues porque toda la atención mediática estaba en la guerra. Todo hay que decirlo. Los iraquíes, o concretamente Saddam Hussein, no iban mal encaminado en esto de que el régimen de Irán era endeble. Por eso aprovecharon ese lapso de tiempo para solidificarlo. Y en 1988, utilizando las palabras de Jomeini, bebió la copa del veneno y aceptó la tregua mediada por las Naciones Unidas. Este lapso de tiempo permitió al Estado adueñarse de la producción económica. Para finales del periodo, el 80% del PIB nacional se generaba bajo control directo o indirecto del gobierno. Y una vez finalizado el conflicto, el gobierno inició un programa de reconstrucción a gran escala. Todas las miradas estaban en restaurar la infraestructura de comunicación, el transporte, las manufacturas, la educación, sanidad y las futuras instalaciones de energía nuclear. Ahora bien, la gestión más que cuestionable. En 1990, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se convertiría en el principal actor económico dentro del país, dominando hasta el último rincón. Evidentemente, el grupo usó su autoridad armada para asegurarse ventajas competitivas injustas, como el acceso preferencial a divisas baratas o exención de aranceles de importación, haciendo que las empresas privadas no puedan competir. El coste de esta hegemonía militar en la economía se trasladó a las finanzas públicas y a la estabilidad de los precios. Qatam Al-Aniba y otras empresas vinculadas a la Guardia Revolucionaria ejecutaron proyectos de infraestructura con sobrecostes elevados y plazos de entrega que se prolongaron de manera indefinida. El Estado financió estos excesos presupuestarios mediante el aumento de la base monetaria, una acción que consiste en, básicamente, imprimir dinero por parte del Banco Central para cubrir el déficit fiscal. Y en medio de esta situación, llegarían los Estados Unidos y sus primeras sanciones. Desplegaron toda una batería de sanciones contra Irán y Libia por promover el terrorismo. Y en el caso concreto de Irán, el Congreso de los Estados Unidos decía que el país estaba intentando adquirir armas de destrucción masiva. Ahora bien, ¿en qué consisten las sanciones? En el caso de Irán eran suaves, o al menos en aquel entonces eran más suaves. La legislación prohibía a las empresas realizar inversiones o transacciones comerciales con Irán que superen el umbral de 20 millones de dólares al año. Una modificación posterior introdujo exenciones de carácter humanitario que permitían el comercio de equipos médicos y farmacéuticos. La gran generosidad del tío Sam. Ahora bien, la suma de todos esos factores hizo que la economía iraní llegase a finales de la década de los 90 en un estado completamente deplorable.
Irán no dejó de arrastrar los problemas de los años 70. La dependencia de las importaciones alimentarias y la masiva migración hacia las ciudades estaba generando enormes tensiones sociales. Para que os hagáis una idea del grado de dependencia, según la FAO, entre 1964 y 1966 se importaban cerca del 5,5% de los cereales. Entre el 96 y el 98 esa cifra llegó al 30%. La vida en el campo era imposible, así que tuvieron que buscarse la vida o fuera del país o en la gran ciudad. Y esta migración le saldría cara a Irán por algo que veremos un poco más adelante. Mientras tanto, el país estaba quedando rezagado frente a sus pares regionales. En los 70 superaba por mucho a países como Turquía, Arabia Saudita o Corea del Sur. Pero el gobierno decidió que era más importante invertir en sus ambiciones geopolíticas que en su propia economía. Irán ha invertido un buen trozo de sus ingresos petroleros en la industria militar y financiación de milicias proxies. Esta financiación de las milicias supuso una sangría económica brutal. Según estimaciones del Departamento del Tesoro, Irán ha gastado más de 16.000 millones de dólares en Siria en el año 2012. Y en el 2020 proporcionó anualmente 700 millones de dólares a Hezbollah y otros 100 millones a grupos como Hamas o la Yihad Islámica. Y bueno, luego tenemos el proyecto nuclear, cuyas cifras no se pueden saber debido al secretismo, pero hay estimaciones que sitúan la cifra en fácilmente unos 100.000 millones de dólares. Todos estos recursos suponen un enorme coste de oportunidad para la nación, ya que todo ese dinero que se gasta en milicias y el desarrollo del proyecto atómico no se gasta en infraestructura que necesitaba el país para prosperar. Y es que hablamos de dinero que va a fondo perdido, no le da ningún retorno al país más allá de ambiciones ideológicas. Mientras tanto, infraestructuras básicas como la del agua que daban pena. Se estima que las tuberías de las grandes ciudades tienen más de 80 años de antigüedad y que el 25% del agua se pierde en fugas. Ya os podéis imaginar que con la migración masiva hacia la ciudad, esta situación empeoró, pero al menos tienen uranio enriquecido al 80%. Y esta obsesión del gobierno de los ayatolás por hacerse con la dichosa bomba atómica lo ha pagado vía sanciones. Desde el año 2014 la economía iraní ha quedado completamente aislada. En el caso de Irán sí que podemos hablar de que las sanciones han dañado la economía. Ahora bien, las sanciones solamente han empeorado una tendencia que ya iba mal. La economía iraní no sería muy distinta si no tuviésemos en cuenta las sanciones. En la descripción os dejo un estudio bastante reciente que habla precisamente de esto. En estos momentos, la supervivencia del régimen depende única y exclusivamente de las ventas del petróleo. Y bueno, la mayoría del petróleo lo venden a China, que es entre comillas el único país que le puede comprar petróleo a Irán, algo que evidentemente expone al país a demasiado riesgo, aparte de hacer que la opción de cerrar el estrecho de Hormuz pueda enfrentarse a serios problemas. La mayoría del petróleo iraní va hacia China. No creo que les haga demasiada gracia a los chinos que se interrumpan las importaciones de petróleo, pero bueno, esto es lo de menos. Esta enorme dependencia genera otro gran problema para la economía iraní, la enfermedad holandesa. Debido a la entrada de divisas por la venta del petróleo, se aprecia el rial iraní y vuelve anticompetitivas el resto de las exportaciones del país. Esto al régimen no le importa mucho, ya que lo único que necesitan es ingresos para sus ambiciones geopolíticas. El resultado de esto es que el sector manufacturero solamente representa entre el 12 y el 15% del PIB. Y esto no es lo único que hace que el sector privado esté hecho añicos. Acordaros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fundaciones semipúblicas conocidas como las Bonyats, que controlan vastos conglomerados económicos. Según algunas estimaciones, entre el 50 y el 80% de los sectores de la economía iraní están controlados por estos grupos. ¿Y el sector servicios? Bueno, ¿qué os voy a contar? No creo que Irán tenga demasiadas papeletas para convertirse en un país de consultorías, la verdad. ¿Y turismo? A ver, el turismo, que en países vecinos como Turquía genera cerca de 40.000 millones de dólares al año, en Irán representó cerca de 5.800 millones en el año 2019. Evidentemente, no es el destino turístico preferido de las personas. Resultado de todo esto, una economía que ya está en hiperinflación, ya que sus empresas no generan rendimientos, por tanto todo el agujero público se tiene que financiar vía emisión de dinero. Entre el 22 y el 27% de la población iraní vive en pobreza, el 41% de los iraníes sufren de inseguridad alimentaria y con una inflación que oscila entre el 40 y el 90%. Pero bueno,
al menos tienen uranio enriquecido al 80%. Por eso, la población se ha levantado contra sus gobernantes, y lo peor de todo esto es que parece que estamos viviendo un déjà vu, ya que el hijo del antiguo monarca es el único que puede ofrecer una transición. Ahora mismo el país es un estado vasallo dentro de la órbita de China y Rusia. Bueno, mejor dicho, lo era, ya que a los dos les da un poco lo mismo lo que esté pasando ahí. Ya hemos visto su increíble ayuda durante la guerra de los 12 días y todos los millones que se han ido invirtiendo a lo largo de estos años en estructuras paramilitares están más débiles que nunca. Grupos como Hezbollah o Hamas están más débiles que nunca, dejando a Teherán sin sus herramientas de presión más eficaces. La claudicación del régimen de Bashar al-Assad en Siria es otro golpe importante para el régimen iraní. No os olvidéis que Irán destinó 15.000 millones de dólares en sostener el gobierno sirio. Ahora todo ese dinero, adiós. Todos los millones en entrenar a milicias, adiós. El régimen ha gastado la riqueza de 2 generaciones en una estructura de autoridad regional que se desvanece ante la superioridad tecnológica y económica de sus adversarios. Y ya no puede justificarlo ante la población. Ahora mismo el futuro de Irán es el de una venezualización, pero con 90 millones de personas. La única forma de que esto cambie es que el régimen claudique. El problema es que la única alternativa es el hijo del monarca, pero bueno, este es el momento perfecto para que caiga el régimen. La cosa es si Estados Unidos se va a querer meter en este fregado. Israel, ya os digo que sí, ya están tardando en actuar, pero Trump tiene que sopesar bastante la decisión, ya que no va a ser un paseo de rosas como Venezuela. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este es el final de los ayatolás? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.